Muy buenos días para todos, de parte de la Federación Espírita del Magdalena y el Cesar, un cordial saludo. Gracias a los organizadores por la invitación que hicieron a la Federación para hacer presencia en este tercer encuentro Espírita Caribe. El tema que nos toca hoy analizar es el autodesamor. Tema interesantísimo, como que quiera que cuando nosotros como espíritas observamos nuestra humanidad en desequilibrio, no los espíritas, pero la realidad, la humanidad que desconoce la doctrina espírita y que vive en un autodesamor constante, desconociendo totalmente los principios cristianos, aún a pesar de que se afilien a una corriente religiosa. La desorientación por parte de muchos de sus dirigentes los lleva a aquello que nos hablaban anteriormente acerca de pretender que Jesús cargue con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con los pecados, como le llaman en las religiones, y no hacemos el esfuerzo necesario para salir de aquellos estados emocionales, espirituales, en los cuales nos debatimos por no comprender y entender el compromiso que asumimos cuando tomamos nuevamente la carne de cumplir con el proceso de perfeccionamiento de nuestro espíritu y, lógicamente, en las huestes de la doctrina espírita, asumiendo la reforma íntima como un proceso integral que nos ayuda a liberarnos de todas las cargas que nosotros mismos nos hemos impuesto en el pasado por nuestras equivocaciones. Nos dicen los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo que quién más que nosotros para conocer un planeta como la Tierra, un planeta que está en proceso de regeneración, pero que todavía no ha entrado totalmente en el estado de regeneración. Un planeta que tiene infinitas dificultades en el campo emocional, en el campo sentimental. Fíjense que ya nos recordaban los anteriores conferencistas la importancia que tiene entender que venimos de todo un proceso, ¿no? Del instinto primario, en las épocas aquellas en donde nos habitábamos en cavernas, en situaciones en las cuales el instinto era lo fundamental para poder sobrevivir en paisajes inhóspitos y en donde las situaciones no eran nada fáciles para el ser humano, para lo que hemos logrado en este momento, ¿no? En donde la tecnología que ha hecho dudar a más de uno, ¿no? Porque cuando vemos nosotros a nuestros muchachitos manejando de una manera muy hábil los equipos tecnológicos, nos llama mucho la atención, ¿no? Y creemos que son espíritus evolucionados. No son espíritus evolucionados, porque cuando empezamos a revisarlos y a darnos cuenta de las inferioridades morales que cargan, cuando uno empieza a observarlos y cómo van creciendo y las luchas que debemos tener para poder criarlos bien, nos damos cuenta que no hay evolución. Hay evolución en el planeta, en el campo tecnológico, pero en el campo moral todavía estamos anclados. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado en una situación en donde muchas veces el instinto prima sobre el ser superior. Y eso es el resultado, ¿cierto?, de toda una historia, de la historia de nuestra propia historia, porque es nuestra historia. Es la historia de cada uno de los que habitan en este planeta. Entonces, es nuestro deber vencer las tendencias primarias, ese instinto que aún nos mantiene anclado en deseos insatisfechos en el pasado y que pretendemos satisfacer en el presente. Entonces el proceso de instinto, sensaciones, sentimientos, amor, ya lo explicaban ahorita, ese es el proceso que nos explican los espíritus, y en ese mismo interín aparecen las pasiones, las emociones, que nos acompañan durante mucho tiempo y que son importantes para nuestro proceso evolutivo, porque no podemos desligarnos de que las pasiones juegan un papel importante en el ser. El problema es que a veces nos apasionamos en desequilibrio por las cosas, ¿no?
muchos de nuestros muchachos que somos educadores y que los vemos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Marta tenemos un fenómeno muy particular que también existe aquí en la ciudad de Santa Marta, de Barranquilla, perdón, y es el de las garras. Allá se llama Garra Samaria Norte, con sus diferentes vertientes. Aquí en Barranquilla y sé que se llaman los cuervos porque ellos hablan mucho de los cuervos. Y vemos cómo estos muchachitos se aficionan de una manera tal por un equipo que los lleva a cometer errores de usted no tiene ni la más mínima idea de lo que manejan esos jovencitos de 12, 13, 14 años, y que es una condición para pertenecer a esas barras, vicios y placeres de los que ustedes no tienen la más mínima idea, y que muchas veces los padres y sus orientadores pierden el norte porque en el momento en que entran a la adolescencia los sueltan de tal forma que ellos asumen la responsabilidad de su personalidad, que todavía está para su crecimiento, y se pierden lamentablemente en situaciones dolorosas. La semana pasada un jovencito de 14 años que fue lanzado, es lo que cuentan, de una tractomula, porque ellos se movilizan en tractomula, perdiendo la vida de una manera tan triste y lamentable, ¿no? Para la familia sobre todo. Entonces miren la situación que estamos viviendo en este momento en nuestro planeta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gracias a Dios nosotros estamos amparados dentro de la doctrina espírita, y tal como lo dice el título del encuentro, ¿no? Reforma íntima y crecimiento espiritual. Es la pregunta que tenemos que hacernos constantemente, sobre todo atendiéndolo a la pregunta 919A del libro de los espíritus, que nos dice sobre la experiencia que vivía el espíritu de San Agustín, y que se revisaba todas las noches para mirar, como lo explicaron anteriormente, en qué errores había incurrido en el día y a quién había afectado con su comportamiento. O sea, hasta dónde nosotros somos capaces de hacer ello para evitar caer en situaciones de las que ya nos hemos liberado un poco gracias a la doctrina, pero que si no estamos vigilantes, tal como nos enseñó nuestro hermano Hugo, podemos recaer en estados de perturbación espiritual que serán dolorosos para nuestra causa espírita. Igualmente, los espíritus nos comentan las causas del autodesamor en nuestra sociedad. Cuando leemos el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, y nos explican las causas anteriores y las causas actuales de nuestras aflicciones, y ahí vamos a encontrar respuestas profundas a la situación por la que estemos pasando o por la que puede estar pasando alguna persona que puede necesitar de nuestro apoyo como miembros del Consolador que somos, porque ese es un papel que tenemos que arrogarnos como espíritas. O sea, hasta dónde nosotros estamos brindando consuelo a aquellas personas que se nos acercan y nos muestran su drama personal, para poder ser orientados y ayudados de la mejor manera por cada uno de nosotros. Y ahí encontramos respuestas interesantísimas de las razones por qué a veces nos anclamos en las reminiscencias del pasado, en encarnaciones difíciles que hemos tenido y que aparecen nuevamente en esta encarnación como sentimientos de culpa, como fobias, como miedo, y una cantidad de situaciones muy particulares en el campo espiritual que nos muestran, ¿no? Y nos llevan a estados de inseguridad y estados de inestabilidad emocional que lógicamente no nos permiten llevar una vida lo más decorosa posible como hijos de Dios que somos. Imagínense la situación que tenemos nosotros, somos hijos de Dios. ¿Y quién no quisiera tener un padre como Dios, cierto? Padre amoroso, que nos entiende, nos comprende, acepta nuestras tribulaciones, acepta nuestros errores y nos da oportunidades para redimirnos a través del proceso reencarnatorio. Entonces terminamos en procesos en donde la autoestima se degrada totalmente en el ser, el autorrespeto aparece y vemos a muchas personas cayendo en adicciones dolorosas
no solo para su vida personal, sino para su familia y para el entorno social familiar que se afecta de una u otra manera por ver a seres caídos en el alcohol, en las drogas, en la sexolatría, que es uno de los puntos más delicados que tiene el ser humano cuando no es capaz de contener las fuerzas sexuales, que son importantísimas para el mantenimiento de la raza humana en el planeta Tierra. Entonces tenemos que tener cuidado para no caer en el desamor. Y si bien es cierto que hemos expresado que nosotros los espíritas estamos en estas luchas y estamos amparados por el mensaje que los espíritus nos han hecho llegar, no solamente a través de la obra de la codificación y el espíritu de la verdad, sino de toda una cantidad de espíritus que se han dedicado a enviarnos un mensaje para que nosotros lo analicemos, lo estudiemos, lo interioricemos y ayudemos a apalancar nuestra reforma íntima. Y podríamos enumerar el caso no solamente de las obras de Chico Javier, sino de nuestro hermano Vivaldo y particularmente las obras de Juana de Ángeles. Yo diría que la serie psicológica de Juana ha llegado en el momento oportuno para el movimiento espírita, como quiera que ahí aparece realmente de una manera más sencilla para algunos que hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en su estudio allá en la Casa Espírita los días jueves. Tenemos una actividad que se llama Conócete a ti mismo y hacemos un análisis de cada una, hemos hecho análisis de cada una de las obras de Juana, llevamos muchísimos años en esto y les aseguro que ha sido de una ayuda invaluable para quienes nos hemos involucrado en el estudio de ellas, porque nos han servido para afianzar aún más esta transformación moral que es necesaria para el espírita para poder ser verdaderos trabajadores y obreros de la última hora, tal como lo requiere el Maestro Jesús en la causa del movimiento espírita en la tierra. Entonces fíjense que todos estos sentimientos de nuestras frustraciones del pasado están dormidos, permanecen ahí adormilados, muchas veces porque no hacemos incursiones no solamente en el estado de vigilia, sino en el estado onírico, en los sueños, que es un punto importantísimo en la vida del ser humano. Cuando nosotros analizamos el capítulo de la emancipación del alma y nos damos cuenta la ventana interesante que se nos abre cuando nosotros hacemos una incursión en el mundo espiritual, que lo hacemos todos los días, incluso algunos ahorita Hugo decía que su lucha era porque no se durmieran, pero esos que medio se logran dormir 30 segundos, les aseguro que se van al mundo espiritual y se encuentran con unas experiencias interesantísimas para el que tiene claro lo de la vida espiritual y en el bien, pero también deprimente para aquellos que se soslayan en actitudes de inferioridad moral y que van y aprovechan la oportunidad para hacer esas visitas que nada nos ayudan para nuestro crecimiento. Pero ahí encuentra uno una experiencia maravillosa. Léanse de una manera interesante, aprovechen y estudien, y ahí van a encontrar unas respuestas que nos van a ayudar a salir de muchísimas dudas con relación a las problemáticas que todavía manejamos como espíritas. Porque nosotros estamos en nuestras propias luchas, trabajando día a día por erradicar el egoísmo y el orgullo, que sabemos que son plagas que están haciéndole mucho daño a esta humanidad e incluso, como decía nuestro amigo Hugo, a el movimiento espírita. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso, ¿no? Para no caer en personalismos, en individualismo que hacen mucho daño al movimiento. Entonces, trabajar constantemente para entender realmente hasta dónde nosotros comprendemos que formamos parte de lo humano y de lo divino. El Maestro Jesús lo decía: sois dioses. Ahí estamos participando de lo divino, pero también estamos encarnados y en ese momento estamos participando como humanos en nuestras luchas por salir adelante, por asumir compromisos con el bien, con la caridad, con el servicio desinteresado hacia nuestro prójimo, para poder salir de aquellos estados que en el ayer nos llevaron también al autodesamor.
Fíjense el momento capital que está viviendo el país. No nos metamos con otros países, sino con el nuestro. Y el estado de perturbación en que se encuentra nuestra sociedad, polarizado por situaciones que como espíritas nosotros debemos estar por encima de ellos, para no caer en errores, en posiciones sectarias y de antagonismo y lógicamente de falta de amor hacia nuestros semejantes, por no creer igual que nosotros. Uno observa la perturbación que está viviendo nuestra sociedad en este momento álgido de nuestra historia. Los espíritas tenemos que tener mucho cuidado de evitar involucrarnos en situaciones que alteren nuestro estado espiritual, que ya lo hemos conquistado, para dejarnos enredar por espíritus inferiores que pretenden desestabilizar nuestro estado emocional. Y vamos a caer en situaciones de las que estamos luchando y que no quisiéramos volver a repetir errores del ayer. Entonces muchas veces nuestros impulsos orgánicos nos impulsan hacia la comodidad de satisfacer instintos. Ahorita lo repetía, en la medida que han estado pasando nuestros hermanos, bueno, me han ido tocando parte de la charla. Estoy tratando de no seguir profundizando en eso porque lo explicaron de una manera súper interesante. Pero fíjense que esa zona de comodidad que ahorita hablaba, que a veces ni siquiera queremos que nos afecte, como espíritas. Ya nosotros ni siquiera nos podemos dar el lujo de estar en zonas de comodidad, porque la doctrina nos está invitando es al servicio. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque los instintos nos van a acompañar durante mucho tiempo. ¿Quién, el instinto de conservación ante los problemas de inseguridad de este país, quién no los está poniendo en práctica todos los días? Yo que todavía, el carro, como le digo yo a los estudiantes, el carro yo lo alquilo todos los días, me toca irme en buceta y mi carro es la buceta. Pero cuando uno ve una moto que medio se le para al lado, les aseguro, porque es un fenómeno de todo el país, ese problema de inseguridad que tenemos. Entonces ahí está el instinto, vivito, el instinto de conservación. Pero hay instintos que deben ser superados por nosotros, para evitar caer en estas situaciones, ¿cierto? De la búsqueda del placer, que también nos acompañará durante mucho tiempo. Por ejemplo, este es un momento placentero para el espíritu. Reencontrarnos. ¿Cuánto tiempo teníamos que no nos encontrábamos? Muchas caras, ¿cierto? Que hacía rato. Es un momento para vivirlo, para sentirlo. Entonces, los placeres van a estar acompañándonos de una u otra manera. El problema es cuando nos acondicionamos a los placeres inferiores que nos retrasan en nuestro camino espiritual. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque la conciencia de culpa, que es una de las palancas que impiden el crecimiento espiritual de muchos seres en esta sociedad, está constantemente ahí, afligiendo y perturbando al ser humano. De una u otra manera, surge en nuestra vida en oleadas de pensamientos, a veces ni siquiera sabemos por qué, en ideas, en monoideísmos, pero están ahí. Y nos preguntamos, ¿cierto?, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos sumergimos en nuestro inconsciente profundo, encontramos respuestas. ¿Cómo hacemos para llegar y sumergirnos en el inconsciente profundo? La doctrina espírita nos da las pautas, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones que generalmente nos están dando los espíritus? Además de la reforma íntima, meditación. ¿Qué más? Oración. Vigilancia. ¿Cómo? Pues mire, la doctrina nos está dando herramientas para no caer, y sin embargo a veces nos damos el lujo de recaer. Me perdona la expresión, nos damos el lujo, porque es que, insisto, si el Maestro Jesús nos enseña orar y vigilar para que no caigáis en tentación, ¿por qué volvemos a caer en la tentación? En la tentación de la maledicencia, por ejemplo,
que es un deporte interesantísimo en nuestra sociedad, o en otras tendencias inferiores que manejamos, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, lo mucho que nos toca aún trabajar para no caer en estas situaciones que nos complejizan la vida como encarnados. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Diluirlos o desterrarlos definitivamente de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que buscamos? El yo profundo, el self, que muy acertadamente, constantemente en sus obras nos está hablando Juana de Ángeles. ¿Cómo conseguimos eso? En el trabajo de día a día. La conquista, ¿dónde debe ser? Inicialmente en nuestra familia. Y a veces somos tan atrevidos que pretendemos conquistar el mundo sin haber ni siquiera haber comenzado nuestro trabajo en el campo familiar. Que ahí es donde están los seres queridos. Yo hago mucho énfasis en esta parte cuando hablo con las personas, les digo, ¿por qué tanta dificultad con los seres queridos? Si son queridos o mal queridos. ¿Y por qué los mal queremos? Gracias al olvido del pasado no sabemos realmente a veces los grandes compromisos que asumimos con ellos y la razón por la cual nos permite nuevamente la espiritualidad estar junto a ellos para limar definitivamente las asperezas espirituales del ayer, y que en el hoy es el reto inmenso que nos proponen para poder alcanzar niveles de espiritualidad superior en la medida en que nosotros vamos haciendo la tarea de una manera coherente, con fe, con optimismo y con la certeza de que la espiritualidad de la cual nos hablaba ahorita Hugo, la buena, nos está acompañando en nuestros emprendimientos. Mal haríamos nosotros en pensar que estamos mal acompañados. A estas alturas de la vida, con tantos años de servicio, muchos de los que están acá son caras conocidas de hace muchísimos años, algunos nuevos, pero igual nosotros somos el referente para esos seres que llegan al movimiento espírita y que van a encontrar en nosotros el ejemplo que nosotros no queremos ser. Esto es importante. Si hay un ejemplo que seguir, lo dice el libro de los espíritus, y nos recomiendan a quién, a Jesús, ¿cierto? Pero aunque uno no quiera, siempre vamos a hacer referencia para alguno. Y Francisco de Asís era mucho más categórico cuando decía que el único evangelio que algunas personas leían era nuestro comportamiento. Entonces imagínense semejante afirmación que hace Francisco de Asís, y nosotros no estamos pendientes de cuidar nuestros comportamientos y nuestras actitudes que pueden ayudar a otro hermano, porque viéndonos a nosotros terminan por seguir el camino que nosotros hemos escogido, que es el camino que nos está llevando a liberarnos del autodesamor, comprendiendo profundamente las verdades que el Maestro Jesús nos dejó en su Evangelio. Entonces, esos sentimientos de culpa, nos dice Juana de Ángeles, son producto de reencarnaciones turbulentas. Y cuando uno le hablan de turbulento, ¿a qué se referirá, cierto? Es algo difícil de expresar en palabras, pero que nos está diciendo que no la hemos pasado muy bien en las reencarnaciones anteriores. Y más aún va, ella dice, sin reparación. O sea que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de perdonar y de hacerle el bien a quien afectamos en una vida pasada. Y aquí podríamos nuevamente recordar a los que están a nuestro lado, en el hogar, y con los cuales muchas veces la vida se nos hace difícil para entender, comprender y aceptar a esos seres que no están en nuestro universo familiar y que no los queremos entender en sus dificultades. Es nuestro deber entender que son seres tan inferiores como nosotros y que de pronto en un nivel de espiritualidad menor al nuestro, y que es nuestro deber realmente acercarlos al Maestro Jesús a través de nuestro ejemplo y a través de nuestra comprensión. Entonces, ¿a qué nos lleva el desamor?
nos lleva a debilitar la esperanza, a ser pesimistas y lógicamente terminamos siendo esclavos de comportamientos enfermizos. Por eso la necesidad que tenemos de estar haciendo una revisión constante de nuestras actitudes y nuestros comportamientos. La lucha por la reforma íntima es de las cosas más interesantes que hay cuando uno la asume con la certeza de que es lo único que nos va a impulsar hacia el crecimiento espiritual en esta encarnación. Y como espíritas es nuestro deber. Pero tomarse el trabajo de revisarse, porque es que a veces por orgullo no permitimos que alguien nos dé un consejo que en el fondo es una crítica a nuestro comportamiento y que pueden servir de base para que nosotros digamos, si esto me lo está notando alguien, lo debo mejorar. Y a veces ni siquiera le permitimos a la persona que nos critique. Y eso es importante, por lo menos a mí es una práctica que hago mucho con los muchachos. Les digo, si estoy cometiendo una falla, un error, les agradezco y me critiquen sin miedo, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a mejorarme. No se preocupe, diga lo que tenga que decir, porque podemos estar cometiendo errores y no nos estamos dando cuenta sencillamente porque es algo común en nosotros, es una práctica habitual. Alguien está viendo la situación, no la comenta porque lógicamente a veces colocamos ciertas barreras que impiden que las personas se acerquen a nosotros, pero sí lo están comentando entre algunos. Pues hay que cuidarse de eso también. O sea, no nos dé miedo a recibir críticas, que a veces son duras, sí, claro, pero ahorita hablaban del dolor, ¿cierto? Y lo explicaban de una manera tan interesante que creo que no hay lugar a duda acerca de las razones por las cuales seguimos en esas luchas contra los diferentes dolores que sentimos, no solamente las del cuerpo, sino las del alma, que duelen mucho más que las lesiones físicas. Entonces, agradezcamos que hay alguien que está dispuesto a orientarnos y ayudarnos para seguir adelante, porque es el apalancamiento que necesitamos, ¿cierto? Ya no tenemos al Maestro Jesús, tenemos sus enseñanzas, pero hay personas que pueden servir de apoyo. Juan le llama muletas, son las muletas espirituales en las que nos tenemos que apoyar para poder seguir adelante en estas luchas contra nosotros mismos. Tenemos que conquistarnos nosotros mismos. Entonces no podemos darnos el lujo de que ese equilibrio, de que esas luchas por mantener las emociones, por mantenernos en un estado espiritual en el que no nos sintamos afectados por las situaciones de los demás y por nuestras propias situaciones que también surgen, porque nos necesitan para trabajar, nos necesitan para seguir adelante en estos fuertes servicios que como espíritas estamos desarrollando en las diferentes casas. Dice Juana que cuando caemos en el desamor, cuando ya estamos en un estado en el que prácticamente hemos perdido hasta la esperanza, aparece la crítica mordaz en nosotros. Perdemos el equilibrio, la serenidad y los pensamientos se alteran totalmente, generando lógicamente comportamientos que nos incapacitan para llevar una vida de relación en la sociedad que sea la ideal, o sea, que la gente nos acepte. ¿Sí conocen personas que son rechazadas por la sociedad? Claro que sí. Nosotros tenemos, miren, ¿sabe lo triste que es que alguien llegue a un grupo social donde estamos en el trabajo, allá viene tal persona y todo el mundo se abra, como dicen los muchachos? Eso es doloroso. Y lo vemos constantemente como lo hace. Esa persona que está en desequilibrio y que nosotros no deberíamos dejar abandonado, no podemos abandonarlo, pero sí la sociedad los está abandonando a su suerte,
desorientado, sin conocer al Maestro Jesús como lo conocemos nosotros. Ese es nuestro deber como consoladores. Es el trabajo que tenemos que desarrollar en nuestro día a día. Entonces, perder la confianza en la vida es triste. Perder la confianza en el ser humano es triste. Y esa es una situación que están viviendo muchos de nuestros hermanos. Y lógicamente la cogen contra sí mismos, ¿no? Porque están buscando respuestas a las razones por las cuales están viviendo un calvario emocional y no la encuentran. Cuando un muchacho entra en crisis, se sale de la casa, pierde el rumbo totalmente y fuera de eso, en la casa lo rechazan, ¿qué esperamos de él? Hay una historia triste, ¿no? De una muchachita samaria. Me llamó la atención en el periódico La Libertad el título, ¿no? El título fue subjetivo. Los periodistas amarillistas pues se le aprovechan las historias para colocaron así: la reina del sexo oral. Eso me llamó la atención y yo dije, voy a leer. Y me pongo a leer la historia de una niña de Santa Marta de 14 años que se involucró en las barras bravas, de estas que le hablaba de la garra samaria. El papá no sabía. El papá se entera, sale del trabajo antes de que ella llegue al colegio y la espera en la casa con la ropita recogida. Y apenas la muchacha llega, la recibe con una reprimenda que se pueden imaginar ustedes. Le tira la ropa y le dice: usted no entra más a esta casa. Miren el cuadro: una jovencita de 14 años que necesita del apoyo familiar. La mamá, dice ella que la mamá no pudo hacer nada porque el chacho de la película era el papá. Entonces la mamá, de hecho la mamá sabía en qué andaba la niña, pero aconsejándola y orientándola: mi hija, no ande con... Dice ella que ella no le paraba bola a la mamá, pero el papá sí la echó de la casa. Entonces ella dice que se va para la lucha. Ella vivía en el Pando, que es un barrio hacia la salida, una de las salidas que tiene Santa Marta. O sea, ella se va a la lucha, como ya tenía la costumbre, que sabía que los compañeros se iban de viaje correteando la Unión Magdalena en tractomulas. Ella empezó a hacer así, se ha montado en una tractomula que venía para Barranquilla. ¿Dónde la dejó el tipo? En la zona Cachacal, que creo que ya no existe. He estado escuchando que sí, eso lo han ido recuperando. Y dice que ahí se instaló y empezó a sobrevivir. Y llegó un momento en que la cosa se le puso tan difícil que lo más fácil era cobrar 5,000 pesos por hacer lo que estaba haciendo. Entonces me hacía yo las preguntas: Dios mío, ¿qué pasará con este padre cuando llegue al mundo espiritual y se dé cuenta del error inmenso que ha cometido contra un ser que fue entregado a sus manos para ampararlo, protegerlo y llevarlo? ¿En qué momento se le pierde el hilo de la educación a ese muchacho? Porque él no está, las culpas no son de él. Ya pueden imaginarse el orgullo que manejaba ese padre. Eso no era culpa de él, culpa de la mamá, porque él salía a trabajar. Entonces siempre evasivas, ¿no? Para poder nosotros entender el estado, las situaciones que se presentan en el devenir de los días familiares y buscar culpables por fuera de su esfera espiritual, personal. Entonces son historias que entristecen. La niña cae en desamor, en crisis. Ella cuenta y dice que no, que ella, para ella la vida no vale nada. Que si sus padres eran que ella encontraba soporte en la familia, porque igual ella todos los días iba al colegio, regresaba a almorzar, que tenía sus amistades y ella reconoce que andaba mal acompañada, pero que ella no esperaba una situación tan triste como esa. Autodesamor, ¿cierto? Un padre que no ama, un padre que el orgullo prevalece por encima de cualquier inferioridad que el hijo pueda o la hija pueda tener. Entonces tenemos que evitar este tipo de cosas, ¿no? Para los que educan, para los que de una u otra manera son educadores de alma, en el caso de los docentes, que sé que aquí hay más de un docente, el trabajo que nos han encomendado es de los más hermosos que la vida nos puede ofrecer.
les aseguro que es gratificante, ¿no?, encontrar personajes que se acuerdan con cariño de nuestras palabras. No hemos hecho nada. Miren, a veces son palabras que uno aprovechó el instante, comentó, orientó, y uno dijo, bueno, ya el trabajo está hecho, en el sentido de que le dije lo que tenía que decir, pero la vida pasó y nos encontramos nuevamente luego de muchísimos años, y esas palabras de unos 3 o 4 minutos calaron en él. Es la semillita, ¿no?, de la parábola del sembrador que lanzamos y que fructificó. En 1, 2, 3 minutos, 4 minutos, 10, 15 minutos hemos hecho un trabajo que ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta de la envergadura que tiene para nuestro crecimiento espiritual. Entonces no desaprovechemos esos espacios, porque es lo que nos está ofreciendo la doctrina espírita, para no caer en estos estados tristes de personas que realmente perdieron la confianza en Dios, porque ya no la tienen en los hombres, porque no han entendido realmente, por falta de orientación espiritual, porque la religión es una materia de relleno, porque la religión, como se plantea en algunos colegios, no es lo que llena ese vaso que está vacío de cosas espirituales a los muchachos. O sea, eso hay que replantearlo, pero pasan los años y nadie lo replantea, lo complican más. Parece mentira, pero lo complican más. Entonces, falta de enseñanza espiritual es lo que necesita esta humanidad. Y desde nuestros espacios, desde nuestras siembras de las casas espíritas, tenemos que enfatizar mucho en esto, en la necesidad que tiene esta humanidad del conocimiento de estas cosas. Miren, parece mentira, la mayoría, yo tengo estudiantes que hay hasta un ateo, y cuando le hablo de reencarnación, parece que las antenitas de vinilo todos enseguida quieren que les hable. Hay ansia por conocer, hay necesidad de aprender, no nos dé miedo. Si somos espíritas, digámoselo desde el rector. Yo tuve una experiencia particular, yo cambié de colegio, era docente era instructor agrícola en el INE Simón Bolívar, por algunas circunstancias que se dieron, me tocó cambiarme de colegio y me pasé para otra institución en Pescadito, y cuando yo llego están dándole los últimos pasos al manual de convivencia. Y qué suerte, llego en el momento en que están tratando lo prohibido, y lo prohibido era prohibido hacer espiritismo, tabla ouija. Ya se pueden imaginar, yo llegando apenas en una reunión, me tocó alzar la mano y decirle al rector, usted me perdona, pero yo soy espiritista, entonces no debo estar en este colegio. Pensé que han aparecido 3 o 4 profesoras de las veteranas. Yo conozco gente que son espiritistas y son buena gente, y me nombraron algunos. Y yo también he ido a un centro espírita. Y entonces el rector dijo, pues entonces nos toca quitar esta palabra de aquí. Si no, el manual de convivencia de allá de la isla del Carmen tuviera ahí que es prohibido el espiritismo. Miren lo interesante, lo de la historia. Así llegando yo y haciendo el análisis final, porque ya lo iban a imprimir. Porque la doctrina es desconocida todavía por más de... Bueno, no vamos a hablar de porcentajes, pero realmente es una humanidad inmensa que desconoce la doctrina espírita. Entonces tenemos que trabajar también en ello. Entonces, ¿qué hay que hacer para no caer, o si para los que caen en el autodesamor? Ya lo hablaron aquí, no voy a tocar el tema porque esa parte, con eso finalizaba, era la parte de la bibliografía que me habían enviado, que era el conócete a ti mismo. Y ya lo explicaron acá. Miren, eso es lo mejor que podemos hacer. Si alguien todavía no se conoce a sí mismo, tiene que comenzar algún día. Y si porque muchos de nosotros no, o sea, tenemos vedado parte del olvido del pasado, hay vedada información, porque en este momento tal vez no es necesario ni oportuno que sepamos las locuras en que hemos estado involucrados. Por nuestro bien.
nuestro bien espiritual, porque historias en la literatura espírita hay todas las que ustedes quieran. Hay una que me recuerdo, no sé exactamente la obra, porque ese archivo se me ha embolatado, pero la recuerdo muy bien, y era la presidenta de una casa espírita en Brasil durante muchísimos años. Excelente trabajadora espírita, dirigente única. Su familia no iba al centro espírita, nada más ella. Un marido neurótico que trabajaba y ganaba bien y no me moleste. O sea, pagaba para que no los hijos lo que quieran, pero que no me moleste. Ella vivió con el tipo hasta que él desencarnó. Luego desencarna ella, se va al mundo espiritual y empieza a trabajar en el mundo espiritual durante un tiempo más o menos interesante. Cuando le la llaman, es necesario que regrese para seguir el trabajo, porque tiene unas deudas por ahí pendientes, ¿sí? Con su esposo, mi esposo, lo soporté 45 años, lo soportó, no lo amó. Vaya a amarlo, necesitamos que vaya y lo ame. Les aseguro que eso me impactó tanto, porque esa era una frasecita que hace muchísimos años yo también decía: soporto a mi señora. Yo la soporto hasta el último día. Les aseguro que a partir de ahí me cambió la perspectiva, porque yo dije: Dios mío, qué equivocado estoy. No es soportar, es amar. Si se dan cuenta ustedes lo interesante que nos ofrece la doctrina espírita, cosas como esas, que nos cambian una visión de lo que nosotros vivíamos como espíritas. Y gracias a esa lectura, que la encontré en portugués, pero igual hicimos el trabajo de hacer la traducción y todo, pero les aseguro que eso para mí me cayó como, no en ojo tuerto, sino de vidrio. De vidrio. Entonces, a trabajar en nuestra reforma, tal como lo dice el tema y el lema del encuentro. No cejemos en el empeño de mejorarnos. Les aseguro que vale la pena. Muchísimas gracias.